En la clase de hoy vamos a conversar y discutir sobre las generalidades del reconocimiento a nivel molecular por parte de la inmunidad innata. En esta figura ya estamos viendo cómo leucocitos son capaces de interaccionar con patógenos como Toxoplasma gondii a través de receptores. Más particularmente, en este video vamos a conversar sobre las moléculas reconocidas por la inmunidad innata, los receptores que participan en ese reconocimiento, las características generales del reconocimiento y cuáles son los efectos biológicos que estos inducen. La inmunidad innata reconoce PAMPs. ¿Qué son los PAMPs? Son patógenos, son patrones moleculares asociados a patógenos, ¿sí? Estos PAMPs se encuentran en el patógeno y constituyen moléculas que están presentes en la superficie del patógeno o que también pueden ser producidas y liberadas por el patógeno. Estos PAMPs son reconocidos por un conjunto de receptores presentes en las células del sistema inmune innato que se conocen como PRR o receptores de reconocimiento de patrones. El reconocimiento de patógenos por parte de la inmunidad innata va a permitir eliminar patógenos, pero para eliminar patógenos antes se tienen que poner en marcha mecanismos efectores como los que ya estuvimos discutiendo, fagocitosis, lisis, apoptosis, netosis. Y estos mecanismos efectores de la inmunidad innata funcionan una vez que las células del sistema inmune innato es capaz de reconocer a esos patógenos y decodificar las señales que llevan el mensaje sobre las características del patógeno en cuestión para poner en funcionamiento los mecanismos efectores de la inmunidad que sean más adecuados para eliminar ese patógeno. Entonces hablamos de que los PAMPs son las moléculas expresadas por los patógenos y que pueden ser reconocidas por células del sistema inmune innato. Aquí, por ejemplo, se está ejemplificando una célula dendrítica. Pero los PAMPs no son las únicas moléculas reconocidas por el sistema inmune innato. Tenemos otros tipos y, como ven, siglas que son muy similares. Tenemos los DAMPs y tenemos los MAMPs. Los DAMPs son patrones moleculares asociados a peligro o a daño. Estos patrones moleculares asociados a peligro generalmente son reflejos de situaciones en las que se involucra el daño celular o daño tisular, o también puede ser algunas moléculas, producto que se producen en consecuencia de la presencia del patógeno, ¿sí? También se las conoce como por nombre de alarminas porque dan una especie de alarma, traducen señal de peligro. Y por otro lado, tenemos los MAMPs. Los MAMPs son los patrones moleculares asociados a microorganismos o a la microbiota, ¿sí? Entonces aquí vamos a estar ejemplificando moléculas que son producidas por nuestra microbiota. En otros videos ya vimos la función de la microbiota a nivel del sistema inmune innato. Esa microbiota, ante la presencia de un patógeno, puede responder, por ejemplo, produciendo moléculas que normalmente no producen o expresando moléculas, y estas moléculas también pueden ser reconocidas por los leucocitos del sistema inmune innato. Las características esenciales de estas moléculas, de los PAMPs, es que
son motivos conservados y esenciales para la viabilidad de patógenos. Motivos conservados y de los cuales el patógeno no puede prescindir. El sistema inmune innato decide reconocer este tipo de moléculas porque se asegura que al ser esenciales, entonces no van a ser conservadas, no van a cambiar en el transcurso del tiempo y al ser esenciales son imprescindibles, no las va a dejar de expresar. Y bueno, y con respecto a los DAMPs, habíamos dicho moléculas que pueden ser liberadas en señal de peligro, muchas veces asociadas al daño celular o tisular. Entonces, estos PAMPs pueden ser de diferente naturaleza bioquímica, puede haber carbohidratos, puede ser reconocido material genético, lípidos, proteínas, pero como dijimos, van a tener siempre la característica de no estar presentes en las células de nuestro organismo, ser conservadas y esenciales para la supervivencia, asegurando que no van a cambiarse ni a ser prescindidas y en ese caso sería una forma de evitar el sistema inmune innato. Entonces, en relación a los DAMPs, a las moléculas asociadas a peligro, entonces estas moléculas que pueden estar asociadas a daño, en general pueden ser moléculas que son liberadas por células dañadas, moléculas que normalmente se encuentran en el interior de la célula y al sufrir un daño son liberadas. Y por último, estos MAMPs o los patrones moleculares asociados a la microbiota, como dijimos, la microbiota puede producir moléculas que en respuesta a la presencia de un patógeno. Y esas moléculas pueden ser reconocidas por células del sistema inmune innato, entonces terminan siendo mediadores de la señal que indica presencia de patógenos. Por otro lado, los receptores que van a reconocer estos MAMPs, DAMPs o PAMPs, habíamos dicho que los conocemos como los PRR o los receptores de reconocimiento de patrones, también se les puede decir receptores innatos. Hay diferentes tipos. Tenemos receptores que están expresados en la membrana de los leucocitos, otros que están en el citoplasma, otros que son secretados, producidos por los leucocitos y secretados. Hay diferentes tipos. ¿Cuáles son las características generales del reconocimiento de la inmunidad innata y cuáles son las diferencias que podemos encontrar con respecto a la inmunidad adaptativa o específica? Los receptores de la inmunidad innata tienen una especificidad limitada. Significa que esta especificidad va a estar presente desde el momento que nacemos y no va a cambiar durante el transcurso de nuestras vidas, mientras que la especificidad en el caso de la inmunidad adaptativa es prácticamente ilimitada y se adapta a las condiciones a las que nos enfrentamos. Esto está determinado por la forma en la que están codificadas y a nivel molecular estas proteínas y en el material genético. Los receptores de la inmunidad innata están codificados por la línea germinal. ¿Eso qué significa? Significa que vamos a tener el mismo tipo de receptor en diferentes tipos de células. Y ese receptor no va a cambiar, ¿sí? Como por ejemplo, un receptor que se llama TLR1 puede estar en macrófagos, puede estar en células dendríticas, puede estar en neutrófilos, pero es el mismo receptor
presente en diferentes células, ¿sí? Y a esto se le dice distribución no clonal. Son receptores idénticos en todas las células de la misma estirpe, ¿sí? Sin embargo, la inmunidad adaptativa, los receptores, que son los receptores de la célula B o los receptores de la célula T, están codificados por un conjunto de segmentos génicos que son consecuencia de un proceso de recombinación génica. Y esto es lo que se asocia a una especificidad prácticamente ilimitada. Es la recombinación génica que permite esta gran variedad de receptores. Esto también hace que la distribución sea clonal. ¿Qué significa? Que estos receptores presentes en los linfocitos T o en el B van a estar presentes en clones de linfocitos con una especificidad distinta, ¿sí? O sea que voy a tener un linfocito B que va a expresar un único tipo de anticuerpo y ese clon de linfocitos B va a ser diferente a otro clon de linfocitos B que va a presentar otro anticuerpo. El reconocimiento entonces por el conjunto de los PRR, de los receptores innatos, entonces va a permitir decodificar señales, va a permitir reconocer y traducir esas señales que se dan en forma de cascadas de señalización, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de TLRs, en otro video los vamos a ver en detalle, los TLRs, los LRs, los NLRs, y los receptores de tipo RIG, todos estos receptores, o la gran mayoría, son capaces de inducir cascadas de señalización. Y gracias a esas cascadas de señalización se inducen moléculas proinflamatorias que potencian la respuesta inflamatoria. Además, permite el reclutamiento de leucocitos al permitir la producción de quimioquinas a través del gradiente químico. Y por otro lado, también algunos receptores, no todos, son capaces de facilitar el ingreso del microorganismo a la célula innata. Todos estos receptores tienen propiedades variadas y no se comportan de la misma manera, por eso en otro video vamos a hablar más específicamente de los diferentes tipos de receptores. Entonces, resumiendo, esos receptores que están presentes en las células innatas van a facilitar la captación de microorganismos, van a desencadenar cascadas de señalización intracelulares que van a conducir a la activación de funciones antimicrobianas a través de la producción de moléculas. ¿Qué tipos de moléculas? Moléculas a nivel de moléculas del conjunto de moléculas de coestimulación que van a ser importantísimas para lo que es el vínculo o el diálogo con la inmunidad adaptativa, moléculas de adhesión endotelial o quimioquinas importantísimas para el reclutamiento de los leucocitos al sitio de infección o daño, y citoquinas que van a tener efectos de potenciación de mecanismos efectores, citoquinas inflamatorias. En otro video estuvimos viendo cuáles son los efectos biológicos de las principales citoquinas innatas, así como también función antiviral en el caso de los interferones de tipo 1. Entonces, para terminar, esta gran variedad de receptores que se encuentran presentes o en la superficie de las células innatas o en el citoplasma o en el interior de las células innatas, permiten la decodificación de señales gracias a ese reconocimiento de patógenos. La inmunidad innata dijimos que es esencial en activar la inmunidad adaptativa, en dirigir la inmunidad adaptativa. Y según el tipo de reconocimiento que se dé a nivel de los receptores innatos, va a ser el tipo de instrucción que la inmunidad innata pueda pasarle a la inmunidad adaptativa.
Esta es una diapositiva que la vamos a mirar más adelante en otro de los videos, pero de alguna forma, para irnos adelantando, de alguna forma se muestra cómo diferentes tipos de receptores, aquí ejemplificados con diferentes colores, presentes en diferentes células del sistema inmune innato, van a reconocer PAMPs o van a reconocer DAMPs. Aquí tenemos neutrófilos, macrófagos, células dendríticas, y van a inducir una cascada de señalización con la consecuente producción de citoquinas proinflamatorias, de moléculas de adhesión endotelial y de quimioquinas. Estas citoquinas también van a favorecer otros mecanismos efectores, como por ejemplo las células natural killer, que pueden mediar la citotoxicidad de células alteradas, como por ejemplo la opsonización o la activación del sistema del complemento, que va a inducir la muerte de patógenos directamente por lisis osmótica, y la célula dendrítica, gracias a la expresión también de estas moléculas y a la capacidad que tiene de realizar la presentación de antígenos en el contexto de las moléculas del MHC de clase 2, van a poder iniciar la inmunidad adaptativa.